So, try working on it. Okay. ¿Sabes si Julie se va a unir? Pues yo ya le escribí a ella por WhatsApp, le dije que la esperábamos a las 7 de la noche, pero no nos ha respondido. Okay. Bien. ¿Ya estás viendo? Sí, profe. Hola, profe, buenas noches. Habla Carlos. ¿Cómo vas? Bien, gracias. ¿Usted? Bien, bien. Ok. Outline. Solo los instrumentos. Bueno, aquí, ya para efectos del escrito del trabajo, ¿listo? Ya ahorita les muestro un ejemplo, Sí. pero en la introducción de ese capítulo, que es el capítulo de análisis de datos, que si no estoy mal es el número 6, además de mencionar, bueno, porque esto ya ustedes lo mencionaron en el Research Design, ¿sí? Ajá. Entonces, lo que en el análisis de datos deben mencionar es la teoría bajo la cual ustedes hicieron el análisis de datos, que en este caso es Grounded Theory, es teoría fundamentada. ¿Listo? Entonces, utilicen por favor las referencias que están en el aula, lo que yo les dije, o pues obviamente pueden buscar de otras fuentes, si van a buscar también algo en español, se llama teoría fundamentada. Sí, nosotros lo buscamos. Yo lo busqué, profe. Y hacen es una descripción chiquita, no tienen que hacerme toda una página sobre qué es Grounded Theory, pero es solamente incluir como el concepto de Grounded Theory, que básicamente lo que ustedes deben resaltar es que los datos construían la teoría, o sea, de los datos, ustedes no llegaron como con presupuestos o con hipótesis, sino que los datos hablaban por sí solos, ¿listo? Y el proceso que ustedes hicieron de codificación, entonces que empezaron por un open coding, luego un active coding y selected, creo que es el último, ¿listo? Y eso les arrojó las 3 categorías principales. Listo. ¿Listo? Ok. Por un lado, uso de medios tecnológicos, estrategias para el aprendizaje, aprendizaje de lengua extranjera. ¿Cómo se relacionan estas estrategias, perdón, estas categorías con su pregunta de investigación? En ninguna de estas categorías ustedes están haciendo mención De call. ¿de qué, perdón? De call. No, pues de pronto sí, aquí donde dicen medios tecnológicos. Ajá. De hecho, ustedes podrían poner entre paréntesis Computer Assisted Language Learning, ¿sí? Como para que esté un poquito más relacionada ¿qué? Con el estudio. Y aquí en estrategias para el aprendizaje ya vamos a mirar qué subcategorías tienen ahí, pero de pronto sería bueno que entre el nombre de las categorías grandes, ustedes pudieran poner ahí estrategias para el aprendizaje autónomo. Ajá. Lo pensamos. Porque de hecho, pues eso es lo que ustedes están gestionando, ¿no? Sí, señora. Lo que ustedes están buscando, lo que ustedes están mirando si los estudiantes pueden llegar a desarrollar una competencia de autonomía a través de esas estrategias que ustedes utilizaron, ¿listo? Y aprendizaje de lengua extranjera. O de pronto, más bien desarrollo de competencias en lengua extranjera, quedaría más bonito. Ya Bueno. tenemos aprendizaje arriba, entonces como para no repetir, desarrollo de competencias en lengua extranjera. ¿Listo? Ok. Sí.
Bueno, entonces dicen, cada una de las categorías se discrimina una serie de subcategorías que responden a los temas principales seleccionados en nuestra pregunta de investigación. Uso de medios tecnológicos, uso del Internet, creencias de los estudiantes con respecto al uso de plataformas virtuales, ¿sí? Estrategias para el aprendizaje, impacto de la, impacto de la plataforma y aprendizaje autónomo. Bueno, no pusieron acá los ejemplos de los estudiantes, ¿o sí? Sí, pusimos Algunos. en cada uno pusimos algunos de los ejemplos de los estudiantes. Bueno, ya miramos ahí, impacto de la plataforma. Aprendizaje autónomo, aprendizaje de lengua extranjera, uso de cosas para el aprendizaje de inglés, comunicación en lengua extranjera. Sí, está perfecto. Uso de medios tecnológicos. Bueno, ¿y por qué lo hicieron en español? Porque justamente quería saber, o sea, queríamos saber si estaba bien y ya para nosotros entonces hacer la traducción y empezar a trabajarlo todo en inglés, porque la verdad que no estábamos como que totalmente seguros si eso era lo que usted quería pues para hoy. Sí, ok. Pues no tan, o sea, prácticamente ustedes ya tienen escrito el capítulo, pero bueno, ya miramos y miramos qué falta y cómo, pues dónde y cómo lo incluyen, ¿listo? Sí, señora. Lo que pasa es que muchas veces cuando uno escribe en español, pues trata como de sonar muy, ¿cómo les digo yo? Como les digo, como muy elaborado, ¿sí? Ajá, sí, es cierto. Y entonces Sí. cuando uno va a traducir a inglés, eh, hace una mala traducción, porque puede que los conceptos como tal que ustedes están trabajando no se puedan traducir, eh, pues, ¿cómo se dice eso? No se puedan traducir igual, ¿sí? Sí, señora. Y a veces lo que pasa es que se complica en la vida y queda mal redactado y demás. Entonces, la idea es que ustedes puedan tener, pues que hubieran hecho este ejercicio en inglés, pero bueno. Eh, ok, entonces decime, uso del Internet, uso de medios tecnológicos. Bien, para el escrito, entonces cuando ustedes empiezan acá, que esta es la primera categoría, ¿cierto? Sí, señora. Van a poner CALL, van a hacer una pequeña introducción aquí antes de empezar con la subcategoría, ¿sí? En esa pequeña introducción lo que ustedes van a decir es, ¿por qué le dieron ese nombre? ¿Mm? O sea, ¿qué características comunes encontraron en estas tres categorías? ¿Listo? Como a esta categoría la hemos llamado de esta manera, debido a que los estudiantes manifestaban esto, o encontramos estas cosas, ¿sí? De acuerdo a esta categoría pudimos agruparlas en tres subcategorías y ahí empiezan a explicar. ¿Listo? Sí, señora. Gracias, señor País. ¿Pudiste hacer las entrevistas individuales, Carlos, que habíamos hablado? No, profe, en estos días no, porque estamos en las dinámicas del colegio, pues, y La Semana de la Ciencia. Semana de la Ciencia se nos viene ahorita, entonces no hay espacio, pues, de clase como para hacerlas. Ya sería hasta la semana, mejor dicho, Después del 11. sí, exacto, después del 11 de abril. De De abril. mayo, perdón. Ok. Ok. Bueno, que yo podría mirar esta semana, miércoles o jueves. Sí, igual como tú ya sabes a quién específico vas a Ajá. preguntarle y qué preguntas específicas escoger a la estudiante. En Ujú. 5 minutos sacas eso. Sí, exacto. Bien, sí está bien. Digamos que la clasificación que ustedes han hecho y la justificación que están haciendo, ¿sí? Pero Ajá. obviamente estas cosas hay que ampliarlas mucho más, ¿no? Pues entiendo que este es el outline. De hecho, yo lo que necesitaba ver era básicamente este cuadrito con algunos ejemplos, ¿sí? Ajá, sí, señora. Ya la redacción ustedes la empiezan a hacer luego y de acuerdo a lo que ustedes vayan
lo que hayan encontrado, ¿sí? Voy a dejar de compartir este momento y les voy a mostrar un ejemplo. Cuando usted dice, profesora, que hay que ampliarlo más, es decir, cada una de las subcategorías tenemos que ampliarlo más, es que como con las manifestaciones que tuvimos de los estudiantes Sí, o con teoría, con las dos cosas. con las dos cosas. Porque acuérdate que aquí en el análisis tenemos que incluir un poco de la teoría, ¿sí? En las conclusiones también mezclamos como, ustedes se van a dar cuenta que el capítulo de conclusiones van a decir, pero esto es lo mismo del análisis de datos. Sí, sí. Lo que pasa es que es más condensado, es más como decirle a los lectores, y mire, definitivamente nosotros concluimos que esto y esto, que el aprendizaje autónomo se favorece por esto y esto y esto, ¿sí? ¿Ya están viendo algo o no? No, señora. Es decir que otra pregunta que yo también tenía con respecto a eso, lo que estamos haciendo pues ahora, cuando usted también dice que hay que profundizar más, es decir que también es válido que nosotros volvamos a traer frases o partes del texto que es espacio teórico. Sí, claro, ustedes dicen como lo mencionaba fulanito de tal, ¿sí? El aprendizaje autónomo, esto, y aquí se ve evidenciado con Ya. ¿listo? Sí, señor. Este es el capítulo de investigación de los compañeros que ya sustentaron, con los que ustedes, yo no sé si ustedes alcanzaron a estar con ellos o los conocieron, bueno. Así empieza el análisis de datos, ¿sí? Entonces, lo que les decía, hacen como una introducción, ¿sí? Al capítulo, ¿sí? Donde ustedes nuevamente mencionan los instrumentos, ¿sí? Y también le recuerdan al lector cuál era la pregunta que ustedes iban a, a responder, o sea, cuál fue su concern inicial. Sí. ¿Sí? Ay, que le voy a contestar a Julia en el mensaje. Luego de eso, bueno, ellos tenían dos preguntas de investigación, creo que ustedes solo tienen dos, ¿cierto? Ellos escriben nuevamente aquí, nuevamente no, empiezan a describir cómo fue el proceso. Miren que es poquito, ¿sí ven? Que nosotros hicimos, no sé qué, con Down the Theory, que se hizo una categorización con Open Coding, etcétera, etcétera, e identificaron estas variables, ¿listo? Sí. Entonces ya cuando ustedes empiezan a describir las variables, como les decía, hacen una introducción, ¿sí? A por qué le llamaron así a esa categoría, o sea, qué quiere decir esa categoría para ustedes, ¿sí? Y empezamos con el análisis de las categorías. No se guíen porque ellos tienen acá 611 y luego como así que este depende de este, porque es que cada uno tiene su forma de analizar y va a depender mucho de lo que encuentren y demás, ¿listo? Ustedes así como lo tienen está bien, o sea, tienen una gran categoría y luego tienen 3 o 2 subcategorías, ¿listo? Entonces lo que Sí, ustedes señora. van a hacer es incluir, ¿sí? Como se dan cuenta, o sea, ustedes van contando qué es lo que encontraron, ¿sí? Y ponen el ejemplo de esa persona. Ustedes van a poner de dónde lo sacaron. Entonces, por ejemplo, este fue de la preentrevista con estudiante 1. ¿Eh? Identifican de dónde sacaron los datos. ¿Listo? La idea es que ustedes no solamente saquen esas respuestas o esos ejemplos de un solo instrumento, porque recuerden que aquí la idea es triangular, ¿sí? Entonces, lo que ustedes encuentran en la entrevista pueden apoyarlo con lo que habíamos hablado de los pantallazos, ¿sí?
y la plataforma, que serían los Students Artifacts, si ustedes los van mencionando ahí, Students Artifact number 1, number 2, etcétera, etcétera, y con el diario del profesor. ¿Listo? Con el diario del profesor. Entonces la idea es que ustedes tengan como triangular esa información. Pero lo que ustedes deben hacer es tratar de mirar cómo los datos nos hablan de la teoría que ustedes habían escogido al principio. Ten en cuenta que siempre hay ejemplos de lo que estamos hablando. ¿Ven? Siempre hay ejemplos de lo que estamos hablando y eso lo estamos sacando de los datos. No lo estamos sacando, no lo estoy diciendo yo porque sí, sino de los datos. A todo nos remitimos a los datos para que se puedan dar cuenta que, pues que se hizo un proceso de análisis juicioso. ¿Listo? Entonces lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Van a coger las categorías que ustedes tienen acá. Vuelvo a compartir su documento. ¿Listo? Van a compartir las categorías y van a coger las categorías y las subcategorías que tienen en este documento y van a empezar a elaborar la explicación de la categoría. ¿Listo? Y las subcategorías. ¿Ok? Remítanse a la teoría que ustedes encontraron. Porque luego esa teoría y esos datos ustedes los van a condensar ya en unas 2 hojas, 3 hojas de las conclusiones. ¿Listo? Entonces es mejor que ustedes en el análisis de datos vayan metiendo no solamente lo que encontraron en los datos, no solamente sus ejemplos, sino ustedes cómo lo relacionan con la teoría. ¿Listo? Entonces es muy fácil porque ustedes aquí, por ejemplo, ustedes tienen un marco teórico que habla del Computer Assisted Language Learning y hablan de varias cosas que ese Computer Assisted Language Learning es y qué instrumentos tiene, ¿sí? Entonces ustedes están hablando ahí del uso del Internet, entonces van a demostrar cómo a través del uso del Internet, pues efectivamente sí hubo un acercamiento a la lengua extranjera y una posibilidad de que los estudiantes estuvieran más expuestos a esta lengua, ¿sí? Demostrando cómo ellos usan el Internet y para qué, cómo y para qué, ¿listo? Sí. Entonces empezar a redactar eso. Yo pienso que ya las categorías pueden estar así con lo que les dije que le arreglaron acá, que pudieran incluir pues, lo que efectivamente está en la pregunta. Entonces, Sí. fíjense cómo, ¿me recuerdan la pregunta, por favor? ¿La tienen por ahí? Ay, no, un momentico. Ya te digo, pensar. El efecto de Cole en... Is what is the effect of calls supported by Web 2.0 tools on autonomous learning in an EFL classroom. EFL classroom? Yes. Classroom or class. Listo. Yo pondría primero entonces esta, o sea, como categoría 1. ¿Listo? Porque le da como una respuesta más directa. No quiero decir que estas no estén respondiendo también a la pregunta, pero digamos que leyendo la pregunta, esta es la que más, la número 2 que ustedes mencionan acá, es la que más responde. ¿Sí? Entonces pondría esta como número 1, esta como número 2 y la 3 sí la pueden dejar así. Pero recuerden acá como desarrollo de competencias en lengua extranjera y pueden ponerlo a través de CALL. Ah, ok. Sí, señor. Insisto, para que todo siga quedando como mucho más claro, ¿sí? Como que todo el mundo se dé cuenta, sí está relacionado.
Sí, señora. ¿Listo? ¿Qué le iba a decir, profe? Bueno, pues básicamente, yo tenía otras preguntas con respecto a los Students Artifacts. Ujú. Cuando nosotros ya vamos a poner los pantallazos también de lo que se evidenció relacionado con las subcategorías, Sí. nosotros también en el Students Artifacts tenemos que como que hacer una breve descripción debajo de cada uno de estos pantallazos que pegamos, ¿o no? Tienen que, de acuerdo a las normas APA, ustedes deben darle una numeración a eso y darle un nombre. Ujú. Entonces, Sí, ¿cómo se llama? Figura 1, ¿sí? sí, Y le ponen nombre como, no sé, dependiendo, foro comunicativo, ¿sí? sí. Ujú. Pero entonces mi pregunta es, ¿eso va a ir aparte o ya va a ir dentro de este análisis? O sea, lo tenemos que entregar también aparte en otra hoja, No, 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 eso va dentro del análisis. dentro de esto. Sí, Listo. dentro porque ustedes van a ir ahí explicando lo que yo te decía, o sea, van contrastando lo que ustedes dicen, o sea, por ejemplo, que el estudiante, Ujú. sí, profe, yo, qué sé yo, me volví más responsable, bla, 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 y entonces cómo contrasto también esa información cuando muestro el pantallazo donde el estudiante tuvo, no sé, X participaciones en el foro, o donde evidencio, no sé, la tabla de evaluación que dice que el estudiante hizo efectivamente todas las tareas a tiempo y sacó, no sé, 5, 4, ¿sí? Sí, sí. Em, por ejemplo, donde la niña hablaba de los foros que le parecía, que le había gustado esa estrategia porque podían comunicarse, etcétera, etcétera. Ustedes ponen un pantallazo ahí del foro donde se evidencia la Ah, interacción que tuvieron los estudiantes y le dan un nombre a esa ujú. figura. Listo. Bueno, otra pregunta. Nosotros tenemos que poner, como se hizo una entrevista, yo sé que nuestra entrevista fue cualitativa, no cuantitativa, pero yo quiero saber si nosotros tenemos que también hacer gráficos y pasar eso, esa entrevista cualitativa a una manera cuantitativa o no es necesario o no tenemos que hacer gráficos, No, 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 porque ustedes en ningún lado de la ¿no? metodología han mencionado que esto es cuantitativo, ni los datos tampoco dan para que ustedes pongan el Ujú, número, sí, exacto. ¿entiendes? Sí, exacto. Ujú, sí, señora. Ah, bueno, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta del documento en general? Mm, Profe, no, nosotros, a ver. yo sí tengo una pregunta, profe. Ujú. Nosotros tenemos que hacerle antes del 26 como una preentrega de todo el documento o usted solamente el 26 El nos 26 aceptas el... ya me entregan todo, ¿sí? Entonces el 26 ya me entregan Ajá, todo. Lo que vamos a hacer los lunes que siguen, de aquí al 26, es que ustedes me van a ir mostrando los avances. ¿Sí? Entonces, la próxima clase ustedes me muestran cómo van con ese análisis, cómo van con esa redacción, y yo los voy corrigiendo. ujú. Para que Sí, sí, ustedes, pues que es que como nosotros teníamos pues varias partes, digamos, pendientes de los otros capítulos, ujú. entonces pues la profe no nos ha revisado eso, es por eso es mi pregunta. Acuérdense que yo les dije que yo les revisaba todo el 26. Ok, O sea, que el 26 ustedes me tienen que entregar eh, todo, todas las correcciones que desde el principio se le ha hecho al documento. ujú, Que las correcciones, y esto también va para el grupo de Diego, van en otro color, ¿sí? Así como me lo han venido entregando para ya yo ir pasando a blanco y a negro, anexo. lo que Ujú. ya está listo, ¿sí? Es decir, profe, que si Ah, digamos que Ahora, del discúlpame 26, un segundito. Ahora, si ustedes ven que tienen algún avance, ¿m? De la corrección, no sé,
en el research o en el Theoretical Framework, ¿sí? Ustedes me la pueden ir mostrando. Sí, es que Ah, nosotros bueno. tenemos, digamos, la introducción, que esa no las has revisado ni la primera vez, tenemos lo que es la entrevista, tenemos lo Espérame, que es los te artifacts, perdí, tenemos lo que es... Julie. ¿Qué otra vez puedes volver a empezar? Señora, Ah, puedes volver a empezar, que es que se cortó la comunicación. ¿Me repites? ok, pues sí, lo que pasa es que nosotros, digamos que hay varias partes que tú nos has hecho la primera revisión, ¿sí? Pues Entonces, yo les he hecho pues la primera revisión, ¿sí? sí, porque pues igual esas partes es que han ido saliendo de lo que hemos ido haciendo en la parte del instructional design y en la parte del, sí, más que todo en esa parte. Son cosas que han salido y que nos ha tocado pues complementar. Ajá. Entonces, esas partes no las has revisado por primera vez. Entonces, o sea, mi pregunta es si, pues a mí, pues por lo menos nos gustaría que nos revisaras antes, pues para ver si tenemos que hacer algún cambio o está bien o está mal o qué le podemos agregar, pues como para no quedar todo hasta el 26 Claro, de si esas ustedes partes. tienen ya correcciones con las cuales ustedes no están seguros, podemos leerlas entre las sesiones de los lunes. Ah, ok, profe. Entonces vamos a organizarte así en otro color para mostrarte entonces esas partes las próximas clases. Sí, lo que pasa es que lo que yo les digo, yo me enfoco más en análisis de datos porque es lo que me tienen que entregar el 26 y la idea es que eso esté casi listo porque si ustedes le dan el calendario luego van a tener menos tiempo para hacer correcciones. Y lo que más hay que corregir, es decir, lo que más claro tiene que quedar es el capítulo de análisis. No quiere decir que los otros capítulos no sean importantes, pero es que en el capítulo de análisis eso es lo que más se desgastan y más llevan tiempo. ¿Mm? Entonces, es, digamos, es mejor empezar a trabajar el capítulo de análisis y que ustedes todos los lunes me vayan mostrando algún avance para irles diciendo ahí mismo, sí, mira, esto está bien, o no quita esto, o esto no se entiende, o así ya está perfecto. ¿Sí me entiendes? Es más fácil yo decirles, miren, aquí en el marco teórico les falta esto, clarifiquen esto, y no decirles ese análisis no les sirve, no está claro, vuelvan a empezar. Porque las cosas que son de forma, ¿m? Porque es que lo que ustedes tenían que arreglar era agregar conceptos, si no estoy mal, en el marco Sí, teórico, señora Plen. Sí, sí, señora. arreglar el research design, donde tenían que hablar más de los instrumentos, conceptualizarlos, y el instructional design, que fue lo último que les entregué, Ajá. ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas son más fáciles de arreglar que Ajá. el capítulo de análisis de datos. Sí. ¿Sí? Ok. Perdóname, Diego, ¿me puedes ir enviando el cuadrito del análisis que ustedes hicieron al correo? Con eso lo voy bajando, por favor. Em, De todas maneras, profe, es posible que nosotros se lo podamos entonces enviar por correo mañana, digamos la parte donde está lo del marco teórico y la introducción, para que pues usted si como, ya está totalmente listo, sí. si nos falta algo, entonces más bien esperamos para completar ese algo y enviárselo todo Exacto, o junto. sea, si, Listo. si ya está todo corregido, todo lo que yo les pedí, sí, porque es que es lo que yo no quiero volver a leer y decirles otra vez lo mismo, Sí, sí. ¿sí? Ujú. Entonces, si ya está todo lo que yo les solicité que corrigieran a Ujú. esta fecha, ya está, perfecto, ustedes me lo pueden enviar y yo hago otra revisión y, Listo. y ahí vamos mirando, ¿sí? Pero si no está completo, no, porque es hacer un triple trabajo para Sí, decirles otra vez lo mismo, sí, 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 claro. ¿sí? Ah, listo, profe. Y Ujú. recuerden Entonces, siempre tenerlo colores diferentes. sí, señora, listo. Ujú. ¿Listo? Vale, profe. ¿Alguna otra pregunta? Igual, si ustedes tienen dudas en que, bueno, no se estaban arreglando el instructional design y no saben si específicamente una parte que ustedes escribieron de, qué sé yo, la descripción de
de las etapas del proyecto. No sé si les quedó claro, pues le revisamos. Listo, profe. ¿Listo? Profe, una pregunta así como avanzada. La exposición, digamos que la exposición del proyecto que tenemos que hacer se basa más en lo que es el análisis de datos, ¿verdad? Es de todo el documento, pero Ajá. lo que siempre se recomienda es que cuando ustedes ya se preparen para eso, les estaré diciendo cómo es la cosa, pero lo ideal es que en la teoría se gasten, porque para sustentar son 30 minutos, ¿sí? 25 a 30 minutos. En la teoría y el instructional design y research y justificación, o sea, la pregunta de investigación de dónde salió y eso, máximo gastarse 15 minutos, máximo. Por lo que los conceptos ustedes no van a leer, por ejemplo, todas las definiciones de todos los autores que leyeron, ¿sí? Sino van a ser muy específicos con lo que necesitan definir y lo que sí tienen que hablar y explicar muy bien es qué categorías se encontraron y cómo esas categorías dan respuesta a la pregunta. Es decir, que ustedes, las partes más importantes son en el análisis de datos y las conclusiones. Ok, profe. Ok. Muchas gracias. Listo. ¿Listo, Diego? ¿Ya me enviaste? Ya lo estoy enviando, profe. Okay. Importante, muchachos, que siempre traten de incluir en una misma categoría por lo menos ejemplos de 2 instrumentos que respondan a eso mismo. ¿Listo? Para que se vea la coherencia. Listo, profe. Listo. Listo, ya llegó. Uy. Listo, Diego. Bueno, ¿recuerdas, Diego, que te había dicho que las agruparan? Porque mira, yo no puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 categorías. ¿Aló, Diego? Sí, profe. Pues colocamos, digamos, cuántas veces están. Entonces, pues sería como tomar las que más se repiten, yo creo. No sé si sea. Por ejemplo, este de uso de lengua 1, ¿por qué es importante para la pregunta de investigación que ustedes tienen? Recuérdame la pregunta otra vez, Diego, por favor. Un segundo. How does a change of methodology to TBL impact on students' motivation to learn English? Ok, ¿por qué uso de L1 está ahí? Pues, o sea, profe, ahí colocamos pues todas las que teníamos y colocamos lo que te digo, colocamos las que más
están presentes. Pero es que, es decir, por eso yo les decía que ustedes deben tener siempre la pregunta de investigación muy en cuenta, porque yo no puedo subrayar todo. O sea, por ejemplo, comandos, eso ¿qué tiene que ver con la pregunta de investigación? Uso de L1, ¿qué tiene que ver con la pregunta de investigación? Habilidades, ¿qué tiene que ver? Intereses, ¿de qué manera? Diseño curricular, no sé a qué se refieren. ¿Tienes los ejemplos? Que me los muestres, por favor. Profe. ¿Te los envío al correo, profe? Compárteme, o sea, voy a parar aquí de compartir y comparte tu pantalla, por favor. Y yo dejo igual abierto el documento y vamos mirando. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, pues, los diarios de campo. Muéstrame la que dice, ya te digo cuál. Entrevista 2. Entrevista 2 que dice que está en light red, que es como un rosado. ¿Qué nombre es, profe? Curricular Design, dice ahí. Ah, dice, ¿cuáles son las actividades que no te interesa, que no te gustan y por qué? Pues la verdad, a veces los presentes continuos, perfecto, pues porque ya los hemos visto en otros años. Bueno, explícame el diseño curricular que tiene que ver con lo que ustedes están hablando de motivación. Lo que pasa es que ustedes, ay, espera, que se me va a descargar. Permítame 2 segundos, traigo el cargador. Un momentito. Listo. Ay, listo. Ok, bien, ¿en qué íbamos? En lo del diseño curricular, pues yo pensaría que eso se relaciona con motivación, pues digamos, si los contenidos se repiten año tras año, pues puede que eso aburra a los estudiantes, pienso yo, ¿no? Sin embargo, O entiendo siempre, que a eso se refiere la estudiante. sí, el problema es que si tú ves, ¿cómo se llama eso? El marco común europeo e incluso el programa de lengua extranjera del ministerio, obviamente los contenidos se van a repetir, o sea, el presente continuo se va a ver en segundo y en tercero porque tienen grados de dificultad diferentes, ¿sí? El presente perfecto también y así.
Entonces, pues eso en realidad no tiene nada que ver. Ponme la pregunta, muéstrame la pregunta, Diego, por favor. O sea, imagínate cómo van a sacar 20, 21 cosas. Y yo les dije claramente, por favor, vayan agrupando. How does a change of methodology? ¿Cuáles son las entrevistas que yo no había visto? Que ella dijo que veo unas entrevistas nuevas, si no estoy mal. No sé si ella ya lo subió al Drive. Creo que no lo ha subido porque todavía al Drive. ¿No? No lo veo. ¿No? ¿No? No, profe. Y bueno. Déjame ver. Motivación, entrevista 2. Dice que se repite 3 veces. Activación entrevistados, listo, profe. Dark green. Aunque mira, tienen 2 dark green supuestamente. Uno que dice proceso de evaluación. Ah, bueno, nos toca entonces cambiar eso. Motivación. Hay uno que es, ¿cuál es tu concepción sobre la clase de inglés? Es un aprendizaje muy bueno para nosotros como jóvenes y niños porque ya que en nuestro país solo se puede hablar este idioma. Otra es, ¿qué es lo que más te gusta de la clase de inglés? Cuando la profesora nos pone a jugar, me gusta mucho porque puedo compartir con mis compañeros y la clase se pone chévere. Y el otro dice, ¿cuál es tu concepción o qué piensas de la clase de inglés? Es bacana porque uno aprende otro idioma. Sí, lo que pasa es que las respuestas de los estudiantes no es que digan mucho. ¿Cómo vamos con los diarios de campus? ¿Ya corrigieron? La vez pasada no me pudieron mostrar las correcciones porque no estaban completas. Entonces quiero mirar en este momento cómo corregir. Porque es que va a tocar de ahí. Porque es que lo que nos dicen los estudiantes, pues no es que diga mucho en realidad. Pues no sé si esto es lo que tuviste la vez pasada. ¿Cuántos diarios de campo hay? 4. Déjame ver el diario de campo número 4, que es el de la última. ¿Ese es el 4? Sí, profe. Bueno, desde el principio, por favor, porque ese creo que no lo hemos visto. Marzo 2018, no, listo. Baja, por favor. Bueno, donde dice topic, dice future. Porque piensan que el tema tiene que ser un aspecto gramatical. O sea, de hecho, ustedes ni siquiera entonces están haciendo un cambio de metodología. Pero bueno, ponlo más grande, Dieguito, porque es que no es que vea mucho. Ah, no, o soy yo. Espera, trate a ver. No, ya. Era yo.
For this lesson, teacher asked some students about cities or countries that they would like to know or travel. Baja. Ujú. Baja. Ujú. Baja. Much particular news. Okay, baja. Baja. Ujú. Baja, por favor. Baja. Baja. Mm. Baja. Ujú. Baja, por favor. Baja. Ujú. Baja. 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 ¿Hasta ahí llega? Sí, profe. Bueno, esto está un poquito más descriptivo, sin embargo, pues todavía falta pues que sea mucho más descriptivo, sobre todo porque pues para hacer el análisis les va a quedar un poco complicado, ¿sí? Pero yo necesito que ustedes avancen porque es que están muy quedados. De estas 21 cosas que tienen, de estas 21 categorías, no todas están relacionadas con su pregunta de investigación. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es juiciosamente sentarse a mirar de lo que ustedes ya identificaron qué sirve y qué no sirve, ¿sí? No solamente lo miren por el número de veces que apareció, porque hay cosas como motivación que solo apareció una vez según este cuadro, ¿sí? Y que pues obviamente no puede quedar por fuera 3 veces, imagínate, ¿sí? Mientras que otras aparecieron 10. ¿Mm? Ahora, si ustedes ven que hay cosas como por ejemplo la que apareció 10 veces, es que no 7 veces en el field notes. Espérame un segundo, voy a dejar de compartir tu pantalla, Diego, y comparto el documento, por favor, para que me expliques una cosa.
¿Lo ves? Sí, Listo. Entonces aquí, por ejemplo, este que está Teachers Account Payment, dice 7, 2, 13, 10, 1 y 3. O sea, 7 veces en el Field Note 1, 2 veces en el 2, 13 veces en el 3, 10 veces en el 4, una vez en la entrevista 1 y 3 veces en la entrevista 2. ¿Sí? ¿Entiendo bien? sí, profe. Listo. Bien. Entonces bajemos a donde dice motivación. Solo está 3 veces y únicamente en la entrevista 2. No creo. Yo lo que creo es que ustedes le están dando demasiados nombres a una misma cosa. ¿Sí? O sea, por ejemplo, esto de fun, interest, abilities, podría ir en motivación. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, esto de opening class. ¿Con qué se relaciona con la pregunta? ¿Por qué lo pusieron así? Entonces sería eliminar esos que no. Es que mi pregunta es, si ustedes tuvieron un motivo para ponerlo, díganmelo, con eso lo buscamos, cómo agruparlo, ¿sí? Pero si ustedes simplemente nombraron cosas por nombrar, porque obviamente que si yo me pongo a leer, no sé, cualquier artículo, yo puedo empezar a sacar muchísimas categorías si no tengo una pregunta que me guíe. Y de muchas cosas, o sea, puedo sacar, por ejemplo, si yo me pongo a analizar una columna del Tiempo, ¿sí? Del periódico El Tiempo. Entonces, por un lado, puedo hacer un análisis de la manera de escribir. Entonces, llego hasta la introducción, esta es la thesis statement, esta es la topic sentence 1, la topic sentence 2, y a todo le voy dando un nombre, ¿sí? Y a ese mismo artículo puedo empezar a analizar, bueno, esto tiene que ver con sociedad, esto tiene que ver con política, esto tiene que ver con educación y esto tiene que ver con índices de criminalidad. Y a ese mismo artículo le puedo analizar, esto es una posición de derecha, esto es una posición de izquierda, esto es una posición neutral. ¿Ves toda la cantidad de cosas que yo le puedo sacar a algo? Si yo no tuviera una pregunta de investigación que me diga, es que usted está buscando esto, pues yo puedo hacer cualquier cantidad de análisis a un mismo texto y puedo darle cualquier cantidad de nombres, ¿sí? Pero si yo tengo un marco de referencia, que es mi pregunta de investigación, yo tengo que mirar las cosas que están relacionadas con eso. Opening class, ¿qué tiene que ver con eso? Absolutamente nada, Sí, no tendría nada que ver. ¿sí? Entonces, hay muchas cosas, pues tanto así que sacaron 21 cosas diferentes. ¿Mm? A algo que pues ya está definido de alguna manera, ¿sí? Que la pregunta de investigación nos puede cambiar, obvio. Si ustedes ven que entonces nada de lo que ustedes estaban preguntando sale, pues cambiamos la pregunta y miramos qué está saliendo, ¿sí? Entonces, aquí hay cosas que podemos empezar a agrupar si ustedes hacen un estudio juicioso de lo que realmente necesitan contestar. ¿Sí? Ok. Entonces, dicen, ¿cómo un cambio de metodología impacta en la motivación de los estudiantes para aprender inglés? Pues agrupa todas las cosas que te dicen que hay un cambio de metodología. ¿Mm? Y agrupa todas las cosas que salen como resultado de ese cambio de metodología. Y des en cuenta cuáles pueden ir juntas para sacar una gran categoría. Porque imagínate donde ustedes se pusieran a explicar 21 categorías que tienen ahí. No van a acabar nunca. ¿Sí? Es muy necesario que ustedes conscientemente se reúnan
y miren la calidad de datos que han recogido. Si ustedes se dan cuenta que de los datos no pueden sacar mucho, es porque los datos están mal recogidos. ¿Mm? Esos diarios de campo siguen siendo demasiado textuales, demasiado lesson plan, ¿sí? Pero yo no encuentro en realidad una descripción juiciosa y profunda de la clase que ustedes estaban observando. ¿Mm? Lo que a mí me afana es que se les viene el tiempo encima y nos vamos a quedar arreglando datos. Y ni yo quiero que ustedes paguen un semestre extra, ni creo que esa sea la intención de ustedes. ¿Cierto? No, profe. Entonces, yo necesito que le dediquen tiempo a esto. ¿Cada cuánto se están encontrando ustedes? Pues la mayor cantidad de veces que podamos, profe. ¿Qué es cuánto? Cada... Pues tratamos de que sea varias veces a la semana, ¿no? Porque es que esto es algo de, si ustedes quieren sacar esta tesis ya, esto es algo que les toca de todas las noches. ¿Sí? Sí. De todas las noches sentarse a escribir, sentarse a analizar. De sentarse a mirar qué tienen que arreglar, ¿sí? De sentarse a mirar si tienen que recoger otro tipo de datos. ¿Mm? Entonces, miren, hagamos una cosa, por favor, vuélvanme a enviar este cuadro, pero en vez de ponerme el número de veces que apareció y los colores, ¿sí? Ujú. Lo que ustedes me van a entregar es categoría con subcategorías y dónde se encuentra. ¿Alcanzaste a ver el cuadro que me entregó el otro grupo? Sí, más o menos, profe. Voy a ponerlo. Obviamente ustedes también me lo tienen que entregar, pero en inglés igual como les dije a ellos. Poner una categoría, le van a dar un nombre grande. ¿Ya lo estás viendo? Sí, profe. Un nombre grande a esa categoría y las subcategorías que se relacionan con esta misma, ¿sí? Y al frente, que a ellos les faltó eso, me van a poner en dónde se encuentran esos ejemplos, para que ustedes no tengan que estar sufriendo después, ay, em, dónde fue que yo saqué esto? ¿Cuál era el ejemplo que habíamos utilizado? ¿Sí? En vez de ponerse a buscar en todos los datos, pues ya saben dónde estaba. ¿Listo? Entonces, de esas 21 que ustedes tienen que reducirlas a máximo 4. O sea, Ok. máximo 4 categorías principales que den respuesta a la pregunta inicial, ¿sí? Que si ustedes leen los títulos de de esas categorías, perdón, digan, ah, sí, sí se relaciona con la pregunta de investigación de esta manera. ¿Mm? Y de cada categoría deben sacar por lo menos 2 o 3 subcategorías. Máximo. 2 o 3, no más de eso. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, esto por favor necesito verlo. Hoy estamos a martes. Que me lo envíen a más tardar el sábado. A más tardar. Ok. ¿Listo? Con eso yo le doy la aprobación y les escribo, por favor empiecen a redactarlo. ¿Mm? O les digo, no, no tiene nada que ver, volvamos a mirar los datos. ¿Sí? Listo.
¿Cómo van la corrección del documento? Pues ahí estamos también trabajando en eso, profe. Para el documento final, yo necesito que ustedes consigan un corrector de estilo. ¿Listo? Una Ok. persona que lea su documento y les corrija todas las cosas de gramática y de redacción. ¿Listo? Porque ese documento no puede pasar con errores. Y hay muchas cosas donde yo les digo, esta idea no se entiende y pues la idea no es que yo me ponga a corregir todo lo de gramática. ¿Listo? Entonces, por favor, también vayan adelantando esa gestión con una persona que sepa, ¿no? No le vayan ustedes a pagar a alguien que les haga un trabajo mediocre. ¿Listo? Sino alguien que sepa inglés de verdad y que sepa de redacción y que sepa de una, pues de la forma de redactar una tesis. Ojalá les pudiera revisar de una vez el estilo APA. ¿Listo? Ok. Entonces ahí vamos mirando cómo avanzan. El sábado, por favor, entonces envíenme Documento. ese documento, ese cuadro, para empezar a mirar a ver si ya pueden ir redactando. ¿Listo? Listo, profe. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. No, segurísimo. Sí, Listo, vale. Le cuentas a Nidia, por favor, y que vea el video. ¿Listo? claro que sí, profe. Bueno, cuídate mucho. Feliz Igual. noche. Muchas gracias.